Aquí estamos acostumbrados en nuestras iglesias que aunque haya internet, aunque haya iPad, aunque están en las pantallas, los cristianos están acostumbrando, ¿verdad?, ya a la tecnología y ya no buscan en su Biblia, ya no la leen, porque pues ya todo está en las pantallas y gracias a Dios por eso. Pero ustedes deben de traer su Biblia a la iglesia. Es muy importante eso. Primera de Reyes, capítulo 11. Le damos la bienvenida a nuestro programa internacional de televisión cristiana, Vida Nueva para el Mundo. Y tenemos como tema en esta tarde la inmoralidad de Salomón. La inmoralidad de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, el jacarandozón de Salomón. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, las dejó. ¿Eso dice? No, ¿verdad? En esta época podríamos llamarle rabo verde. Porque el que crea que un viejito ya no es atraído por las muchachas, qué equivocados están. Cuando ya era viejito Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. No cabe duda que una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado es el sexo. El sexo es precioso, maravilloso, encantador, celestial, usado dentro de la esfera del matrimonio y nunca fuera del matrimonio. Dios ha puesto una limitación en todas las cosas que nos ha dado. Nos dice Dios: puedes dormir, pero no te pases de 8 horas. Puedes comer, pero ponle un cuchillo a tu garganta y no abuses de los alimentos. Puedes disfrutar el sexo, pero solamente te permito usarlo dentro de la dimensión para lo cual lo diseñé y dentro de la esfera donde el hombre es responsable de la mujer y la mujer es responsable de dejarse tocar solo por su marido. Cuando nosotros nos salimos de las limitaciones y de las prohibiciones que Dios ha establecido en su palabra, acarreamos sobre nuestra vida destrucción, amargura, tristeza, lágrimas y maldiciones inimaginables. Si una persona busca el placer continuamente sobre Dios, sobre su familia y responsabilidades, entonces el placer se convierte en un monstruo que acaba
devorándonos. Y es un placer que estás alimentando y alimentando con la pornografía o con viendo a las mujeres o desnudándolas de los ojos, de los pies arriba, etcétera, etcétera. Pero cuando te das cuenta, hay un monstruo dentro de ti ya que te tiene totalmente atado y dominado y que posiblemente sea la causa por la cual Dios ha impedido las bendiciones sobre tu vida. De la misma manera, las riquezas y el lujo no son pecado. No es pecado ser rico, ni ser millonario, ni tengas envidia porque un hermano llega en un Mercedes-Benz, o porque un hermano llega en un BMW, o porque alguien trae un Ferrari. Si la envidia fuera tiña, como dice el dicho mexicano, ¿verdad? ¿Cuántos estarían tiñosos? Sin embargo, hay muchas personas que tienen el derecho de traer un Mercedes-Benz y un carro. ¿Por qué? Porque en la misma proporción le dan a la obra de Dios. Porque no solamente los ricos son avaricientos, sino que hay pobres que son peor de avaricientos y de codiciosos que los mismos ricos. Entonces la avaricia y la codicia no solamente es de los ricos, también es de los pobres. Es que yo no tengo para darle para Dios, eres un codicioso y ambicioso, y como hijo de un Teofilito, y ahí te quedarás en la mediocridad, porque no has entendido que al darle a Dios, Dios te puede bendecir y multiplicar la cosecha. Pero por tu incredulidad y tu avaricia, no puedes jamás llegar a comprarte más que tu bochito que traes. Y aunque no es pecado tampoco, ¿verdad?, traer bochito, no tengas envidia de los que tienen un carro o una casa más lujosa que tú. Hay millonarios en Estados Unidos que gracias a ellos ganan $1 millón al mes y dan 600, 700 mil dólares al mes a los misioneros y a las iglesias en el mundo entero, y viven con 300 mil dólares al mes. Y como ve Dios que le dan más del diezmo y más, y el dinero no lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan, Dios los sigue bendiciendo, porque Dios está buscando instrumentos a través de los cuales canalizar sus bendiciones al mundo. Pero si Dios te da y le echas y le echas y le guardas y le guardas, y ahí va a llegar un momento en que se cierra la llave y todo lo que tienes aquí se va a hacer un agujero y se te va a salir. O vas a gastar pagando en un secuestro, o vas a gastar en un accidente o en el hospital, pero el diablo va a venir por lo que guardamos y le robamos a Dios. Porque o se lo damos a Dios o se lo damos al diablo. Y más vale que se lo des a Dios, porque el devorador viene a arrebatarnos lo que ya perdió, la bendición sobre Dios. La vida de Salomón es un ejemplo poderoso y trágico de lo que le puede suceder a cualquier persona que se abandona a los placeres de la vida y se olvida de Dios. Salomón alcanzó bendiciones inimaginables de Dios, de prominencia, de reputación internacional y de una sabiduría que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que después de Cristo, el hombre más sabio que ha existido desde Adán y Eva se llama Salomón. Pero los placeres y el lujo acabaron con los talentos y los dones que Dios le dio a Salomón, y comenzaron poco a poco a minar su corazón hacia Dios, a debilitar más y más su carácter, acabando por destruir su vida espiritual. Vamos pues a nuestro pasaje y vamos a analizar en primer lugar las dos principales causas de la caída de Salomón. Y antes les recuerdo lo siguiente: el hombre más sabio de la historia, Salomón, y el hombre más fuerte de la historia no fue Charles Atlas ni Rambo, fue Sansón. Al hombre más sabio de la historia y al hombre más fuerte de la historia los derrotó una mujer. Y las mujeres, por otro lado, se podrán dar cuenta el poder tan grande que existe en ustedes sobre nosotros.
una mujer derrotó a Sansón, Dalila, tu sobrina, y a Salomón, no solamente una, ¿verdad?, sino que se sirvió con la cuchara grande, como lo vamos a ver. Bueno, dice aquí en el versículo 1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea que tenía corazón de condominio. Además de la hija de Faraón, y había mucho en aquel tiempo de matrimonios políticos. Los reyes muchas veces casaban con la hija del rey de Francia, con la hija del rey de Inglaterra, o con la hija del rey del Líbano, etcétera, etcétera, para hacer en aquel tiempo alianzas políticas. Y muchos matrimonios eran forzados. Solamente se casaban, ¿verdad?, por mantener una alianza política y unirse política y diplomática y económicamente como naciones. Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, a las Eteas. En el libro de Éxodo capítulo 34, Dios había prohibido a los reyes, a los que le conocían como Jehová, a los que habían entendido que eran regidos por leyes, aparte civiles, leyes espirituales, les había prohibido lo siguiente. Éxodo 34, versículo 12, guárdate, les dijo Dios, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia, o sea, qué acuerdo? ¿Qué sinfonía es la palabra en el griego sinfonesis? Se tradujo concordia. ¿Qué sinfonía hay cuando llega la banda de Huipanguillo a tocar con la Sinfónica Nacional de México? Imagínense la novena sinfónica de Beethoven. Y llegan a la barra y Huipanguillo, inmediatamente te das cuenta, ¿verdad? Aquí no hay ritmo, no hay armonía, ¿verdad? No hay musicalidad. Exactamente se usa esta palabra, que no hay sinfonía, porque tú estás y la otra está tocando la nueva sinfonía. Pero si tú eres cristiano, tú estás con la sinfonía de Beethoven y llega la otra que incrédula, a desbalancear tu vida, a sacar tu vida, a cambiarte tu cultura, a cambiarte tu enfoque, a contaminarte y finalmente acabas sirviendo a la religión y a los dioses o a aquellos que tiene la persona equivocada en tu vida. Dice la Biblia en el versículo 16, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Vamos a seguir esto y explicarlo más claramente para que podamos entender y proseguir con nuestra conferencia. Si yo soy cristiano, estoy bajo el gobierno de Dios, que es la luz. Dios es luz. Sin embargo, el cristiano puede salirse del control de Dios en el momento en que rompo sus leyes y me introduzco inmediatamente otra vez de donde me sacó Dios. Paso otra vez como cristiano, aunque no pierdo la salvación, a estar bajo las tinieblas.
Cuando estoy en las tinieblas, en el momento que una muchacha me gusta y yo soy cristiano y me caso inclusive con ella, en ese momento me meto al terreno donde ella está. ¿Por qué? Yo no puedo estar así. No podemos servir a dos amos. En el momento en que yo acepto mi compromiso con una persona que no es cristiana, estoy saliéndome, lógicamente, de los mandamientos de Dios. Estoy ya en desobediencia, porque Dios me dice en su palabra que yo no me case con una mujer que no sea cristiana o con un hombre que no sea cristiano. Entonces, al estar en el mundo de las tinieblas, pero yo me sigo llamando cristiano. Bueno, en el Antiguo Testamento así les pasó a los sacerdotes. Decían a Baal lo adoraban e iban al templo a adorar a Dios. Tú puedes decirte llamando lo que tú quieras, pero tú vives en desobediencia a Dios. Y en ese momento, las tinieblas conquistan tu corazón. En lugar que digas, pues se va a convertir. Es que es mejor que muchos cristianos. Y no es tan hipócrita como muchos muchachos que he conocido en la iglesia. Y tal vez a los 6 meses tiene otra religión, pero lo voy a convencer. Son pretextos para romper la palabra de Dios. Eres inexcusable hombre tú que juzgas y crees que eres más sabio que Dios. En ese momento te vas a envolver en una vida en la que Dios no tenía para ti, porque estás en desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, en lugar de que tú a esa muchacha la saques de las tinieblas y la traigas a la luz, va a pasar lo contrario. Ella te va a jalar al reino de las tinieblas, te va a enfriar, va a debilitar tu carácter y sin que te des cuenta, pierdes la brújula y la dirección de Dios. Tenemos que entender, porque Dios nos dio una mente inteligente para que comprendamos por qué hay sabiduría detrás de todos sus mandamientos. Cuando cuando un padre le dice a un hijo, no vayas a un antro, no le digas, te prohíbo ir a los antros. Tu hijo, no, papá, tú eres un viejo ya anticuado, que tú eres del Antiguo Testamento, de verdad, y tú ya no tengo por qué hacerte caso. No le digas así, porque la ley mata, ¿verdad? Tú tienes que explicarle, mira, quiero decirle, cuando entras a un antro, hijo, vas a oír música que es del mundo, y en ese momento te va a envolver esa música. No van a tocar a Beethoven, tampoco vas a encontrarte ni a Cenicienta ni a Bambi en el antro. Y cuando te den de beber, no te van a dar horchata tampoco, ni agua de Jamaica. Entonces va a haber un ambiente ya preparado por Satanás, bebidas preparadas por Satanás, personas preparadas por Satanás, mujeres con ropa casi nada, sin que te des cuenta. A la media copita que te tomes, ya perdiste. Ya, muchacha que me escuchas, porque cuando te tomas la mitad, te tomas el vaso entero después. Y cuando te tomas el vaso entero, se te olvida hasta que eres hija de Dios. Ya te conviertes en hija de Moloch. Ya dejas que tu novio te haga lo que quiera, te dejas tocar, te dejas acariciar al movimiento y al grito y al medio ambiente. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? No sabes ni con quién amaneciste. Dios tiene un propósito para decirnos lo que Él nos dice. Vivimos en un mundo completamente, dice en 1 Juan 5, controlado por Satanás. El medio ambiente, la música, todo está con el propósito de embaucarnos, de entramparnos, de jalarnos a ese mundo del cual Dios nos sacó y en el cual Dios no quiere que nosotros participemos de él. La primera causa que podemos descubrir de Salomón es su sensualidad hacia las mujeres. Salomón se unió a mujeres paganas, no creyentes, practicó la poligamia, era un hombre que cuando veía a una mujer la veía de los pies a la cabeza como ahorita los hombres. El 85%, para que lo sepan mujeres, el 85% de los hombres cuando las ve a ustedes, las ve de los pies a la cabeza, las barren de la cabeza a los pies. Así es el hombre del libidinoso, así es el hombre desensual.
El hombre es atraído 100% por el cuerpo de la mujer no tanto. La mujer puede ver un Charles Atlas, ¿verdad? Y pues sí, está guapo y todo, ¿no? Pero nosotros somos atraídos inmediatamente, ¿verdad? Buscamos las curvas, ¿verdad? Buscamos, ¿verdad? Las pechugas de pollo, etcétera, etcétera. Como dice un pastor allá en Argentina, comenzamos a buscar, ¿verdad? El cuerpo, el movimiento de licuadora de la mujer, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones comienzan a nosotros a atraer nuestros ojos hacia ellas y el hombre se vuelve sensual. El hombre se vuelve débil y comienza su carácter a ser debilitado por causa de su sensualidad. Salomón dijo, oye, está guapísima esta mujer, Miss México, véngase para acá mi niña, aquí chencheche. No, pero déjame presentarte a Miss Estados Unidos. No, de veras, no. Eche para acá mi nena también. No, te vamos a traer a Miss Perú. Ahora, imagínense ustedes, tú dices, bueno, Salomón, ¿verdad? Pero si tú tuvieras el dinero de Salomón, la fama de Salomón, el poder de Salomón, no lo culpemos. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Si no hacemos lo que hacemos ahorita, y muchos hombres no lo hacen, es porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Porque por la gracia de Dios hemos sido librados de tentaciones. Pero hay otros que han caído porque se han olvidado de Dios. Y al salirse de la luz, son presa de las trampas de Satanás. Porque Dios promete en 1 Corintios 10:13 que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. Sino que fiel es Dios, el cual cuando venga la tentación, si estás en la luz, ojo, si estás en la luz y en la mañana oraste y en la mañana leíste la palabra de Dios y viene doña tentación a tocarte la puerta, mandas a Jesús a que le abra la puerta, no la abres tú. Y Dios te libre de la tentación porque sabe librar Dios, 2 de Pedro 2:9, a los piadosos. Pero si la tentación te agarra fuera de la luz, viviendo en las tinieblas, en desobediencia a los mandamientos de Dios, te vas con la tentación. Así, por más santo y más espiritual que te creas, la carne es débil, 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 débil. No juguemos con doña Coqueta. Vemos pues que Salomón desobedece estas leyes de Dios y además vean estas frases en el versículo del 2 al 4. Versículo 2, regresamos a 1 Reyes 11, le dice Dios, harán inclinar tu corazón. Versículo 3, desviarán tu corazón. Versículo 4, inclinarán sus mujeres tu corazón. Versículo 4, su corazón finalmente no era perfecto para con Dios. Vamos a explicar esto. El corazón en la Biblia se traduce en el hebreo con la palabra lev. L de Lola, E de Enrique, B de Víctor. Lev. En el Nuevo Testamento es la palabra cardios con K. De ahí viene la palabra cardíaco o cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra corazón significa el asiento de mis emociones, de mis sentimientos, de mi voluntad y de mi intelecto. En el momento en que mis emociones son atraídas por otra persona que no es mi esposa, o por un muchacho que no es cristiano, o por una muchacha que no es cristiana, mis emociones son infectadas. Mis sentimientos me comienzan a engañar porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Y una vez que estás debilitado emocionalmente, debilitado sentimentalmente y debilitado emocionalmente, caes fácilmente y tu corazón acaba apartándose de Dios. Le das a esa mujer el lugar de Dios, la conviertes en una diosa, conviertes en ese hombre en un dios. ¿Quién es un ídolo? Cualquier cosa que nos robe los afectos, nuestro tiempo y nuestra devoción a Dios. Puede ser el fútbol, pueden ser las mujeres, puede ser tu amante, puede ser tu esposo, puede ser el dinero, puede ser el placer, cualquier cosa a la que yo le dé más tiempo, más devoción y más dedicación que a Dios es un ídolo.
no solamente una estatua a la cual me inclino, algo que ha robado el primer lugar de Dios en mi corazón. En segundo lugar, vemos nosotros que aparte de que el corazón es el centro de nuestras emociones, en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 9, dice la Biblia: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Cuál es el mensaje aquí del Espíritu Santo? Bueno, a veces llegamos al espejo y, caray, no me había visto esta cana. Caray, aquí tampoco esto. Y pasan 3 meses, caray, estoy lleno de canas. Y nunca supimos cuándo comenzaron a salir las canas, ¿no es cierto? Salieron imperceptiblemente. Dice la Biblia que las fuerzas también las comenzamos a perder imperceptiblemente. Las mujeres comienzan a debilitar tu fuerza y te comienzan a debilitar tu carácter.